aquí. Gracias, hermano, por la invitación. Enrique, eres un tipazo. Gracias por elegirme como tu entrevistador. Cabe mencionar que no soy un entrevistador profesional, no me dedico a esto, pero voy a hacer lo posible por tratar de exprimir lo más que podamos a nuestro Enrique. La verdad es que tenemos una figura increíble aquí al lado nuestro y vamos a ver qué nos dice, ¿no? De verdad, muchas gracias. Y empecemos. Platicamos hace poco tú y yo de lo que significa ser un ser humano que trascienda, de lo que significa ser una persona de alto rendimiento, alguien que se sube a todo lo que tiene que hacer y lo hace bien. ¿Quién es Enrique Pressburger? ¿Qué está detrás de este personaje que hoy conoceremos un poquito más todos aquí? Bueno, probamos todo Bueno, antes que nada, gracias Simón por estar acá. Y quiero decirles que Simón, además de hoy estar acá, hicieron un tipazo y venir aquí a entrevistar. Simón me recibió en su oficina, platicamos el libro, me invitó un cafecito. O sea, la verdad es que me abrió las puertas al final de su casa, de su oficina, como gran ser humano, de su corazón. Y la verdad es que estoy muy agradecido contigo por eso. Y antes de empezar la parte formal, la verdad es que lo primero que quiero decirles a todos es gracias por estar aquí. Gracias porque aquí tengo familia, tengo amigos, tengo amigos de muchos lados, además, a los que quiero mucho, de la vida, de la escuela, de la bici, de los diferentes hobbies, primos, gente, todos los que están acá, la verdad es que todos los que han subido, tíos que son ejemplos, familiares, mi mamá, mi papá, mis hijos, gente que trabaja conmigo en la oficina, también gracias por estar acá, amigos de otros lados, mentores de las organizaciones. La verdad es que toda la gente que está aquí sentada hemos hecho algo, ¿no? Por supuesto a Karen también y a su familia, gracias por acompañarme. Y gracias a todos por estar aquí, porque la verdad es que estoy muy feliz de contar con gente cercana, los socios también de Factor Express, gente que me ha acompañado y me ha permitido estar aquí sentado, gracias a los socios que están acá, primos, tíos y toda la gente que me acompaña. Y antes que nada me voy a permitir ponerme en pie, porque esto lo he hecho pocas veces en mi vida en público, pero les voy a pedir que me acompañen en un sheheyanu, porque lo amerita, ¿no? Entonces, les voy a decir Baruch atah Adonai Eloi melech haolam, sheheyanu v'kimanu v'higeyanu b'zmano. Y a mis hijos Ari y Eitan, gracias por venir y desvelarse. Ahora sí, ya estamos listos para empezar. Arranquemos. Oye, esto habla del corazón tan grande que tiene nuestro Enrique. Y la verdad te felicito, eres un ser humano extraordinario. De verdad, te felicito de corazón, hermano. Gracias, querido Simón. Y ahora sí me emocioné y se me olvidó la pregunta. No pasa nada. Vamos a cambiar de pregunta, porque ya sabemos quién es Enrique Pressburger, pero vamos un poquito más adentro, por temas de tiempo y para sacarle el mayor jugo. A ver, te pones a estudiar y llegas a un doctorado. Te pones a hacer ejercicio y corres un triatlón como nadie más. Creo que eres medalla de oro de las bancarias, calificaste al mundial, estás en otro nivel. Eres actor y vas a nivel internacional. Oye, haces negocios y te va toda madre. Oye, ¿quién es este monstruo que tenemos aquí al lado? ¿Cómo está esta persona? ¿Qué es el secreto de tu éxito, querido Enrique? Bueno, pues, creo que lo primero, gracias por la pregunta, es decir que no siempre es éxito, ¿no? Yo creo que eso es lo primero importante para decir. A veces, o sea, más bien son caminos largos donde te caes, donde te levantas y donde te vas por lo difícil, ¿no? O sea, finalmente creo que estamos hoy en día en una cultura que nos impulsa a frenar cuando algo es difícil, ¿no? O sea, que nos impulsa a decir, si no me fluye perfectamente el camino, igual y no era para mí, entonces me bajo del barco, me hago a un lado, porque pues, si no fluye o si la energía no estaba, no es. Y la verdad es que el poder traspasar ese tipo de obstáculos, creo que es lo más importante, y tomar decisiones de vida cuando te toca, ¿no? Yo finalmente, en el tema del negocio, por ejemplo, pues pude no haber emprendido, porque finalmente mi historia no era una historia que me encaminó
encaminó hacia eso o que yo siguiera algún negocio familiar específico. Al final yo pude haber tomado la decisión de quedarme donde estaba, ¿no? Cuando me dijeron, bueno, pues no sé, aquí no vas a ser socio y te puedes quedar. Y al final pues, son esos actos ciegos, ¿no? También yo, pues, en el deporte, pues me he lesionado también muchas veces, ¿no? Y pude haber dicho también, bueno, yo empecé nadando, y nadando la vez que nunca me fue bien, empecé grande y nunca llegué a competencias, y pude haber dicho, bueno, pues igual el deporte pues no es para mí, porque me lesioné, porque no llegué, porque no llegué a las competencias internacionales como era, y luego pues nada más llegaron otros deportes, ¿no? Y creo que en los libros y en los estudios pues también finalmente es igual, ¿no? O sea, el primer libro que escribí lo metí a un concurso y perdí. Sí, perdí. Entonces, que era un libro de Sofomes, que es a lo que me dedico de financieras no reguladas, y ganó un libro, me acuerdo que del Porfiriato de 1920-1921. Entonces yo le dije a los Zunzunegui, sí, a los jueces, brother, ¿por qué ganó un libro del Porfiriato si yo estoy poniendo un sector nuevo, si estoy haciendo algo distinto, ¿no? Pero el pelearme con ellos, seguir a reclamar, decir, no estoy a gusto, y aunque no gané, me levanto, y eso implica enojarte, implica frustrarte, implica empujar, implica seguir cuando estás cansado, implica desvelarte, implica no hacer cosas, implica, o sea, no hacer muchas cosas, y a la larga, cuando eres resiliente, cuando eres terco, cuando eres necio, cuando realmente estás apasionado, o sea, la pasión creo que es un elemento que hoy en día se dedica, se contiene, se rebaja, pero la pasión en la vida, que tiene altas y bajas, emociones buenas y emociones malas, tiene las dos. Creo que el vivirlas a profundidad es lo que te lleva a los límites de la campana de Gauss, ¿no? O sea, tanto a los buenos como a los malos. Y a la larga, por lo menos, te mojas, ¿no? O sea, trasciendes, y eso es lo que a veces te puede llevar a lo que en el mundo de hoy se llama éxito. Sí, éxito es sentirse bien con lo que tienes, pero él dijo que hay que hacer lo que es difícil. Y para los chavos jóvenes que están aquí, algunos de ustedes, dice el dicho que hay que hacer lo que es difícil para que en el futuro tu vida sea fácil. Y tú lo has hecho. Y luego mencionaste algo muy interesante que captó mi atención de inmediato. Dice, perdí. Hay una canción que dice, a veces ganas perdiendo. Y no hay manera de fallar si das todo de ti. Y entonces, a veces, cuando tú no consigues lo que quieres, es un tremendo golpe de suerte. Y a veces eso es lo que forma tu carácter. Ahora bien, perdiste también en la Feria del Libro de este año, entre comillas, pero eso te catapultó. Para los que no están enterados, estuvo vetado el libro del negocio del terrorismo en la Feria del Libro en Guadalajara este año pasado. Y ha sido verdaderamente un tema. ¿Qué ganaste de esa pérdida? Cuéntanos un poquito, ¿qué sentiste de esa frustración? Bueno, a ver, la verdad es que fue el viaje del rechazo de este libro, fue un viaje muy interesante, que me revela muchas cosas también de cosas que tenemos que hacer también como judíos. Tengo que decirlo, porque es mi obligación estar en una entrevista honesta entre amigos, que los primeros rechazos que tuve fueron en instituciones comunitarias nacionales e internacionales. Y ahí hay algo que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, porque muchas instituciones, que participé en seminarios, muchas de esas fotos y cosas así, o sea, no de nombres particulares porque no se trata de eso, pero el espíritu general era decir, es que nosotros no nos dedicamos a difundir ideas, o no nos dedicamos a publicar, o no nos dedicamos a ponerte en foros, o no nos dedicamos a ayudarte a difundirlo. O sea, no es del interés de las instituciones en un momento dado, ¿no? Y bueno, al final las razones pueden ser técnicas o pueden ser de lo que sea, y entiendo que no las instituciones no tienen obligación de hacer cosas literarias cuando a lo mejor son, no sé, o filantrópicas o de viajes específicos o cosas, pero cuando el mundo judío se está simbrando y se está tambaleando, necesitas transformar ese tipo de visión, necesitas como hacer esas cosas diferentes. Entonces, lo primero que hice pues, fue al final hacer unas editoriales independientes, empujarlas, y ya luego empezar con rechazos institucionales formales, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, en las librerías del Fondo de Cultura Económica, cuando se enteraron, pues, avancé en el proceso, me di de alta las fichas, y cuando se enteraron que era un libro pro-judío, pues me dijeron, no, en estas librerías pues no puedes entrar, no los puedes vender. Lo iba a presentar también por ahí en algunos otros foros que tampoco se me
metió, en instituciones empresariales igual, también me dijeron que no era lugar para hacer temas políticos, aunque del otro lado sí había. Y la Feria del Libro me habían autorizado, ya la Feria del Libro, y me bajan 2 semanas antes, ¿no? Me bajan 2 semanas antes, que dicen que por motivos de seguridad. Entonces sí, al final me dijeron, pues tu libro no va. Y de todas maneras fui por lo mismo, porque escogí decir, bueno, pues en lugar de decir, no, pues igual no me tocaba, y bueno, que fluya y lo que sea, no, pues ahora voy, y ahora buscamos un foro privado, entonces hicimos un foro distinto y convocamos gente, y bueno, entonces, y se logró, y lo metimos a Amazon, lo hicimos en inglés, lo hicimos en español, y lo hemos presentado donde se ha podido, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos ahí la historia. Mira, tener un libro es como tener un bebé. Es tuyo, lo haces tú, lo creas tú, lo engendras tú y lo entregas al mundo tú. Cuéntanos un poquito de qué se trata el uso del terrorismo. ¿Por qué tanta polémica? ¿Qué hay detrás de este libro? ¿Y qué hay detrás de esta gran investigación que hiciste? Que nos llevó a todos, digo, yo lo ojeé apenas, lo recibí el día de ayer y no lo alcancé a leer completo. Pero tiene datos impresionantes, tiene datos que el mundo ya no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y claramente nosotros sabemos quién es el bien y quién es el mal. ¿Por qué los demás no? ¿Qué dice tu libro? Cuéntanos un poquito. Bueno, el libro básicamente, lo primero es que es solamente datos económicos, no solamente que si el político, que si la religión, que si la cultura, y bueno, son en 3 pilares. El primer pilar es el de la ONU. Un dato loquísimo es que el 25% de toda la nómina de la ONU son palestinos que viven en casa. O sea, los empleados de la ONU, o sea, la ONU, ¿qué es la ONU? Es la UNICEF, es de niños, es la FAO, es la OMS, o sea, bueno, hay una serie de organizaciones que representan la ONU. Si tú juntas a los empleados de toda la ONU, resulta que 1 de cada 4 son palestinos que viven en casa. O sea, sus contratos ya están ahí. Entonces, de repente, la nómina de la ONU está completamente infiltrada y es algo que no había salido a la luz. Entonces empiezan a salir los datos, que toda es información pública, y empiezan a salir pues, más cosas. Digo, bueno, y esta agencia, que es la UNRWA, pues ¿qué es? Porque pues, es la que más empleados tiene, es la agencia humanitaria que más empleados tiene en el mundo, no nada más en la ONU, y la que más dinero ganan. Resulta que los de la UNRWA ganan $5,000 mensuales, los administrativos, o sea, tienen más de 30,000 empleados. ¿Cómo? ¿Y por qué? Pues, sí, son los que más ganan, entonces ahí empiezas a ver conflictos de interés, y luego dices, a ver, pero ¿cómo funciona la ONU? Bueno, pues la ONU tiene la UNICEF, que es una agencia para todos los niños. Tiene la FAO para los alimentos, es una para todo el mundo. Y en refugiados tiene 2. Solamente es el único tema donde hay 2. Está la ACNUR, la Agencia de Refugiados, para todo el mundo, 75 millones de refugiados en África, en Asia, en esto, en otro. Y la UNRWA solo para Gaza. ¿Cómo? Y tienen lo triple de personal y lo doble de presupuesto. Y además tienen una ley diferenciada, o sea, una ley que es distinta a todas las demás leyes. O sea, ahí nos dicen que los refugiados pues, son los que estuvieron desplazados en una tierra, ¿no? En 1948, que todavía no existía como tal el Movimiento Nacional Palestino, realmente era pues, bueno, una sociedad feudal de árabes que estaban ahí, pero no como un movimiento nacional. Pues estamos hablando de 300 a 500,000 personas, depende de quién te dé los datos. Pero dado que la UNRWA es la única que tiene ley donde es hereditario, pues hay hasta 9 millones de palestinos, ¿no? Por el estatus de refugiado, que no lo tienen derecho los que salieron de Uganda, los que salieron de Somalia, los que salieron de Santana, en México, ¿no? Solamente los tienen ellos, lo cual es una ley completamente diferenciada, y por eso tienes, no sé, 300,000 palestinos en Chile que ni musulmanes son. O sea, ¿cómo pasan esas cosas? Porque trabajadores temporales que en programas agrícolas llegaron a Israel para hacer trabajos temporales, se les fue conferida el derecho a refugiados palestinos para ellos y todas sus siguientes generaciones de por vida, aunque no hayan nacido ahí. O sea, hay casos de argentinos que estuvieron trabajando en booms agrícolas, y bueno, esa es una distorsión. Entonces la ONU, pues, y la ONU es la que sustenta en sus estudios las 2 principales demandas en contra del pueblo judío, que son el genocidio y es la hambruna. Los datos los gestionó, los empujó la ONU, que está infiltrado, está completamente pues, cooptado, que debería ser el árbitro del mundo. Tú estás esperando pues, que haya un árbitro, o sea, los jóvenes de hoy, o sea, necesitamos que haya un árbitro, no necesariamente es ganarlas todas, pero sí queremos que haya un árbitro internacional.
Entonces, la ONU es una parte. Luego viene la parte porque hay presupuestos además. O sea, tanto Hamas como la Autoridad Palestina reciben presupuestos y el dinero que usan para administrarse viene de partidas de Occidente. O sea, no nada más, bueno, dices, ¿quién financia todo esto de la ONU? Estados Unidos y Europa. Bueno, ¿y quién le da los presupuestos a la Autoridad Palestina Hamas? Estados Unidos y Europa, principalmente. Lo cual es completamente un contrasentido, porque teoría, espérate, ¿no? Supone que son los que están luchando también contra el terrorismo. Pues no, el principal financiador de la UNRWA son Estados Unidos y Europa. Igual, los principales dadores del presupuesto de Hamas y la Autoridad Palestina también son Estados Unidos y Europa. Y luego la política social es el tercer pilar del libro, donde dice, bueno, así la política social de subsidios en América Latina, por ejemplo, pues es a los adultos mayores, es a los chavos que están en edad de trabajar. O sea, hay subsidios que normalmente, no sé, influyen en elecciones. Bueno, ahí son bonos empresariales al asesino. O sea, resulta que si matas a un judío, te ponen un departamento. Si haces un atentado y el atentado tiene cierta trascendencia, te dan también bonos económicos de $5,000 a $15,000. Si el mártir muere, hay una pensión de por vida a la familia del asesino. Si lo meten a la cárcel, hay salarios que van hasta los $7,000 mensuales. Entre más grave sea la condena, más dinero les dan. Y son partidas oficiales de números abiertos, que el dinero viene de Occidente, todo. Entonces, estamos hablando de más de $300 millones al año. Eso es una locura de cifra, las oficiales, más todo lo que hay. Pero entonces, lo que me di cuenta es que ser terrorista es el empleo mejor pagado. Y entonces, el tema de tener niños desechables, que es un concepto que manejo ahí, pues tú eres una familia, tienes, no sé, 5 hijos, mandas a 2 a asesinar. Si les va bien, tienes pensiones de por vida, tienes departamentos. Si a los otros 2 los meten en la cárcel, o sea, puedes vivir con decenas de miles de dólares de por vida subsidiados sin trabajar. Entonces, es mejor empleo que cualquier otro. Ahora, los palestinos que sí trabajan, que esos datos también los pongo, el 85% del ingreso de toda la población palestina viene de trabajos en el Estado de Israel. No de Egipto, no de Jordania, no de Líbano, del Estado de Israel. Entonces, los que trabajan, pues trabajan ahí, es donde más derechos dan, mejor le van. Pero pues hay una población que dice, pues yo, ¿para qué trabajo? Mejor me voy a los subsidios. Entonces viene toda esta distorsión financiada, además, por Occidente. Y entonces lo que empecé a encontrar es lo que la gente dice, espérate, a mí me dijeron que quien los financia pues es Qatar, es Irán, pues así también, pero no el grueso del presupuesto. Ellos hacen, lo que les llega a los palestinos es el 10% de su manera conjunta. Entonces, ¿dónde están las decenas de miles de millones de dólares? En Occidente, no en Gaza. O sea, están en las universidades Ivy League, están en Harvard, están en Columbia, están en MIT, y en todos estos donde de repente resulta que los principales financiadores de las universidades, de las becas, y ellos están gastando dinero pues, en ser los anfitriones del mundial, de los grandes premios de automovilismo, o sea, todo el dinero está en lavar su imagen. Y quien paga, o sea, lavan la imagen, se legitiman, se glorifican, y quien paga las cuentas es Occidente mismo. Entonces, pues o sea, realmente esto es lo que se exhibe, es un contrasentido completo, y es un tema de, pues, simplemente, pues, cortar esa dependencia económica, ¿no? Es un tema delicadísimo porque estamos peleando con un enemigo que está fondeado por nosotros mismos, bueno, por Occidente. Y al final del día lo que nosotros tenemos que encontrar es una fórmula para defendernos. Y ahí es donde viene la voz de Enrique Pérez Burger y la voz de muchas otras personas en el mundo, que la levantamos para decir, ya basta, esta es la verdad. Pero estamos peleando también con adoctrinamiento en las universidades, donde les meten ideas de izquierda. ¿Cómo peleamos contra eso? ¿Cómo peleamos contra que la gente más capaz, más inteligente de Estados Unidos, estudiando en Harvard, en Stanford, en MIT, en Columbia, en NYU, les meten ideas de que nosotros somos el demonio? Y la verdad es que están completamente al revés. ¿Cómo peleamos contra esto? Bueno, esa es la pregunta del millón. Creo que es tal vez la pregunta más importante de la noche. Y yo empezaría diciendo que la disidencia más importante que tenía cuando hacía estas presentaciones eran de los chavos judíos. O
o sea, los más jóvenes, que al final decían, o sea, tú dices lo que quieras, pero yo estoy viendo las fotos y sí son unos asesinos. Y a ver, aquí entre nos ya no te hagas, o sea, sí es un genocidio. Sí, claro, pero ahí tenemos que entrar un poco en el tema y también me gustaría tu punto de vista de las redes sociales. Estamos hablando que hay 2 billones, 2.000 millones de musulmanes en el mundo, habemos 16 millones de judíos. Los algoritmos de las redes sociales llevan a que entre más ves un video, más lo publican y más lo promueven. Estamos en una tremenda desventaja en ese aspecto de números. ¿Cómo peleamos, hermano? Aquí tenemos que salir adelante todos porque vamos a estar aquí hoy y siempre. Nos vamos a quedar aquí de por vida, le guste a quien le guste. ¿Sale? ¿Cómo le hacemos? Ayúdanos. Sí, o sea, justamente ese es el punto, ¿no? O sea, la mejor manera de combatir hacia afuera es tener luz e información adentro. O sea, si al final la misma gente que sale de las preparatorias judías o que está en universidades judías o ya gente que está trabajando y ya no tiene contacto con universidades judías, si no hay un archivo donde puedan ver explicaciones, videos, libros, o sea, no hay, de alguna manera no hay fuentes de información, justamente no cae en la parte superficial de emoción de no Israel, no Israel, o sea, sino realmente pues, este tipo de datos, por ahí tenemos que empezar, porque a lo mejor, y eso bueno, lo que comentábamos ahí es en tu oficina, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay 800 posts antisemitas contra uno pro judío, pero lo que necesitamos lograr es que si ese mismo chavo que le dice eres un mentiroso, o sea, yo no creo nada y sí, yo firmo en contra de Israel, que si él se mete a investigar en internet o mete algo, o sea, busca como argumentos por el cual no es el genocidio, que al menos haya un artículo que aparezca, que esté promovido por universidades, por instituciones judías, o sea, que haya un acervo que esté, porque el tema es que como damos la batalla por perdida de antemano, pues ni siquiera está. Entonces, o sea, a mí la gente dice, pero es que eso, o sea, nos metemos a internet y sabemos que me llega el filo antisemita, pero si yo busco, dame argumentos de por qué no es un genocidio, de proporción número de muertos, en legislación, en el juicio de Sudáfrica, porque ahí Israel salió inocente, o sea, no sé, si lo busco, no hay. Nadie lo hace, lo que dicen de entrada, pues es que ya perdimos la batalla, ya para qué lo hacemos, ¿no? Entonces, a mí se me hace que fuera de los planes de estudios normales o de los programas institucionales normales que la institución tiene, pues debemos hacer esta cosa interinstitucional de planes de emergencia. A ver, tú serás una escuela, yo seré una yeshiva, tú serás una mención filantrópica, lo que sea, porque hay muchísimo y es de las mejores comunidades del mundo y sabemos que la comunidad judía de México y la de Panamá son las únicas que crecen en el mundo, todos los procesos del mundo están disminuyendo. Entonces, claro que hacemos cosas bien, pero ese tipo de cosas, a ver, juntémonos y demos herramientas. A ver, vamos a una liga donde están estos videos de este tema, está esta literatura, así contesta las preguntas, esfuerzos que parecerían obvios, pero que no los hemos hecho y que son herramientas que los jóvenes necesitan. Y si no los tienen, no nada más no van a saber, van a tener crisis de identidad. Y con esto termino esta pregunta, que es a mí lo que más me preocupa. Yo estoy contigo, Simón, en lo que dices que siempre vamos a estar aquí. O sea, me encanta que lo digas porque sí creo que el pueblo judío, como dice la Gada de Pesach, ¿no? Bejol Dorador, Dimaneino, Bejaloteno. Cada generación alguien va a venir a tratarnos a exterminar. O sea, esa parte al final, o sea, no podemos luchar contra ella. Pero, o sea, esa parte está, pero la parte de buscar la luz en las personas, o sea, y la información desde adentro, esa es la parte que sí creo que tenemos que hacer diferente. Pues sí, nosotros todos como pueblo judío somos luz, tenemos la responsabilidad y tenemos el deber de salir adelante de esta y de todas las crisis que tenemos que afrontar en esta vida y en las que siguen, porque vamos a estar aquí muchos años. Estoy muy orgulloso de ti, hermano, como judío te digo que me enorgullece poder haberte hecho esta entrevista. Para cerrar, ¿qué sigue para Enrique Pérez Burgués? Tienes seis libros, vas por el séptimo, vas a promover. ¿Cuánto runway, le decimos los autores? ¿Cuánto runway tiene tu libro todavía? ¿Es nuevo? ¿Qué vas a hacer para adelante? ¿Qué viene para Enrique? Yo creo que toca un tema para mí de expansión de voz y de expansión de conciencia y de presencia. A mí, o sea, me ha costado al final a mí creer que, o sea, que lo que estoy aportando pues es como original, porque a veces nos acostumbramos mucho a estar en nuestros círculos,
pero lo que me he dado cuenta pues es que necesita el judaísmo gente con ganas de hacerlo, ¿no? Entonces para mí, o sea, más que hacer ya más cosas en cantidad, me gustaría pegarme a gente y poder estar con voces que les interese llevar esto a escenarios más grandes, ¿no? Yo al final sí tomé la decisión de poner en tela mi prestigio de empresario, de alguna manera, porque no es fácil hablar en pro del judaísmo cuando estás en el escenario de negocios, porque pues, pones skin in the game, y si en tus redes sociales, yo la vez que me ha tocado pues, empezar a hacer una carrerita todavía no tan grande, pero pues ahí voy a hacer mis pininos de conferencista, y pues en mis redes decidí pues, sí poner cosas del 7 de octubre, decidí sí hacerlo, decidí empezar a hablar cosas sobre el Estado judío, y sé que seguramente muchas conferencias y cuestiones de negocios pues, se me cayeron, y yo tomé la decisión de que se identifique abiertamente como judío en lugares públicos. Y esa decisión pues, la tengo que llevar más allá. Decidí en la Feria del Libro pues, arriesgarme a ir, aunque me habían dicho pues no vengas, no eres bienvenido, y de todas maneras decidí ir. Entonces creo que finalmente, o sea, y por lo que este premio me mueve tanto, es porque yo tomé la decisión de hacer algo que trasciende mi propia vida, mi propio prestigio y mi propio día a día. O sea, al final, pues aquí todos tenemos negocios de aquí, negocios de allá, y tenemos ciertos hobbies, pero finalmente aquí a lo que venimos pues es a dejar un legado para nuestros chavos, a dejar un legado para nosotros mismos, ok, pues está bien, yo me dediqué a X o Y y mis tatarabuelos estaban en Polonia y hablan polaco, y ahorita pues yo hablo español, igual en 3 generaciones, yo no sé qué idioma van a hablar mis familiares, ni nadie de ustedes, porque no lo sabemos. Y cuando tienes esa conciencia un poco más amplia de, pues hoy me tocó hablar este idioma, vivir en este país y dedicarme a este asunto, pero eso es simplemente algo circunstancial, pero lo profundo es la sobrevivencia de todo esto. Entonces, eso es lo que yo busco, o sea, como que yo ya entendí a esta edad que necesito dejar un legado y una huella para ese espectro y disfrutar el camino, ¿no? Claro. Lo que sí estamos seguros es que nuestras generaciones por venir seguro van a hablar hebreo, ¿cierto? Bueno, pues Enrique, muchas gracias, seamos un equipo, seamos un